Hola a todos, buen día. Espero que se encuentren bien y que estén iniciando su lunes con toda la actitud. Bien, el viernes ya no les pude subir un video, estuve un poquito ocupada y también luego quise descansar. Pero bueno, no vamos nada atrasados, vamos bien y ahorita nos vamos a reponer, ¿vale? Ahorita remontamos. Listo. Hoy vamos a empezar con dos temas nuevos. Les había comentado en la sesión pasada que estos temas pues ya involucran mortalidad, ¿no? Desde hace como unas 2 semanas que ya empezaron mortalidad con el profesor. Pues bueno, conmigo empezamos hoy. Listo. Entonces, para que nosotros podamos iniciar con el tema de mortalidad, necesitamos nuevos inputs, ¿de acuerdo? Y les vamos a tomar otra vez de fuentes oficiales como el INEGI. Entonces, estando aquí en la página principal, nos vamos a programas de información. ¿Listo? Y en lugar de darle clic en censos y conteos, vamos a dar clic en registros administrativos estadísticas. Nos van a aparecer dos opciones, sociales o vitales. Y ustedes escogerán las vitales. Más tarde tendremos otras que les gusta, 5 opciones. Y escogeremos la que diga de funciones. Pero no de funciones fetales porque ahorita no estoy interesada en un nicho específico de gente, que son los niños recién nacidos, sino en el total de la población fallecida. Entonces darán clic ahí donde yo di, que es en estadísticas de defunciones registradas. Y pues noten ustedes que la publicación más reciente fue del 25 de febrero del 2025. Entonces, por ahí las personas que están a cargo de esta página, que son pues estadistas y demás, estadísticos y demás, pues realizan modificaciones varias para que la información esté pues lo más oportuna posible y lo más clara. ¿Va? Entonces, estando aquí en esta página o en esta vista, van a dar clic en tabulados. Después les aparecerá un dato que dice de funciones registradas, mortalidad general. ¿Va? Y bueno, ese es el que ustedes van a seleccionar. No sé si vieron, pero está la información desde 1990 hasta 2023. Entonces, a pesar de que la última actualización fue en febrero del 2025, no necesariamente es para que ellos, y deberían, ya tener registrada la información del 2024. Pero al ser tantos datos y tantos estados, resulta que puede demorar un poquito más, unos meses. Pero pues antes del 2020, de que acabe el 2025, ya estarán subidas estas informaciones, ¿vale? Listo, estando aquí en esta vista que se abrió automáticamente. Vamos a dar clic en de funciones registradas. Esta por default, ¿vale? Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra selección de variables? Vamos a seleccionar el sexo. Ayúdame a encontrarlo. Ok, aquí está. También nos interesa la edad, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar el año de ocurrencia para saber, pues, en qué años, pues, la gente se murió y qué tanta, ¿de acuerdo? Y finalmente vamos a escoger la variable que se llama entidad y municipio de residencia habitual. Si le ven por acá, está aquí, ¿de acuerdo? Listo. Y entonces van a dar clic en ver consulta. Y miren, aquí están los cambios que se han hecho, ¿va? Ahí ya no podrán ver, si le regresan al video, ahí verán todos los cambios que han hecho las personas que encargadas de modificar esta información o de actualizarla. Vale, y entonces tenemos esta vista que se ve un tantito diferente a lo que habíamos visto cuando nosotros descargamos los censos del 2010 y del 2020. Aquí nosotros vamos a hacer, ¿cómo se le dice? Pues vamos a hacer coincidir tanto el año de ocurrencia como el año de registro. ¿Por qué? Porque nos interesa justamente lo que se registró en un año y también pues lo que ocurrió en un año, ¿no? Por ejemplo, en año de ocurrencia pueden haber personas que, no sé, que murieron en el 2008 y se registraron en el 2010 por ciertas razones. Así como habrá personas, por ejemplo, que muchas murieron en el COVID y tal vez no se registraron en ese año 2019, sino se van a registrar en el 2020. Entonces, por eso es que nos gustaría hacer coincidir un año con el otro, ¿va? Y entonces, aquí ustedes van a seleccionar 2010 y luego en el año de registro 2010.
Posteriormente van a actualizar su consulta, ¿va? Recordando que aquí tienen cada uno de los estados según ustedes seleccionen aquí en la barra desplegable, ¿de acuerdo? Y van a dar clic en actualizar consulta y van a hacer todo este proceso que a continuación haré. Pero cuando nosotros pasemos al año 2020, la selección es la misma. Aquí ustedes harán coincidir el año 2020 con el año 2020, ¿va? Pero bueno, y van a actualizar su consulta y hacer todo esto que voy a hacer ahorita. Pero bueno, ahorita me gustaría pasar con el 2010 y listo, actualizo la consulta que pues no va a sufrir cambios porque esa es a la población. Vale. Posteriormente van a dar clic en edad, ¿de acuerdo? Yo porque seleccioné el anticipo y municipio de residencia total, porque estoy viéndolo desde una perspectiva nacional. No es el caso con ustedes. Entonces, la importancia de seleccionar bien su estado, ¿va? Y aquí nosotros cuando despleguemos en total, vamos a seleccionar justamente toda la información. Desde menores de un año, 1 a 4 años, 5 a 9, 10 a 14. Y la información está bien que se quede aquí en quinquenios. Cuando nosotros vayamos a desglosar la población en el periodo neonatal y postneonatal, vamos a tener otra vista por acá, ¿vale? Y solo van a ser de interés datos en específico. No voy a seleccionar la población no especificada, porque en general, por ejemplo, aquí son 2.406 en total. Y entonces eso no es significativo, ¿vale? Entonces, cuando ustedes aplican el factor de prorrateo y se dan cuenta que es menor al 10%, entonces no vale la pena prorratear. Y pues no era mayor al 10%, por eso no lo haremos, ¿va? Y entonces, pues ya, así teniendo nuestra información, nosotros nos la descargamos, la exportamos así con la opción que nos da por default y listo. Vale, es esto. Estoy intentando abrir el archivo para que ustedes vean qué vista tiene y así detecten qué es lo que vamos a borrar en el archivo R, ¿vale? Listo, chicos. Este es el archivo que nos genera lo que descargamos hace unos instantes, ¿va? Aparecen, pues, los datos oficiales, que es de dónde sacaste o extrajiste la información, ¿de acuerdo? Y también qué es lo que extrajiste, qué año de ocurrencia y qué año de registro son los de tu interés. Recuerden que los tenemos que hacer coincidir. Y pues ¿qué? La entidad y el municipio de residencia, que es total, ¿vale? Y entonces, lo demás es muy evidente. Nosotros vamos a iniciar desde esta columna. Y si bien ustedes pueden eliminar esto, eliminar la columna B, la E y estos datos, y convertir este número de manera manual, lo propio es que lo hagan en R, ¿vale? Entonces, vamos para allá. Listo. Como les comenté al inicio de la clase, nosotros vamos a ver hoy dos temas. No nos va a tomar mucho tiempo, entonces es menester que pongan atención. Listo. Con el profesor habían visto el tema de tasas brutas de mortalidad, ¿va? Y no es más que el número de funciones por cada 1.000 habitantes en una población. Y entonces se va a calcular como un cociente.
¿De acuerdo? Y este cociente va a tener en su numerador el número de defunciones en el año, que son, bueno, que en general esa información se las va a proveer este archivo para el 2010 y el otro pues para el 2020. Y dice número de personas expuestas durante el año T. Y bueno, si ustedes recuerdan la definición de años persona vividos, justamente es el tiempo que las personas viven en un año, ¿no? Pero también otra definición puede ser justamente el número de personas que están expuestas durante ese año. ¿A qué? A morir. Entonces, em, pues después de que ustedes completen este cálculo que es esta fracción, lo van a multiplicar por 1000. ¿Para qué? Para tener el número de funciones por cada 1000 habitantes. Creo que eso es un poquito obvio. Vale, pues. Entonces, ustedes de la sesión pasada ya conocen el número de personas expuestas durante el año T, que son los años persona vividos. Y lo conocen de manera implícita porque los años personas vividos son una aproximación de la población a mitad de año. Y esa sí la calculamos aquí arriba, ¿se dan cuenta? ¿Va? Entonces, para las personas que no sepan, pues esto, pónganse a ver el video anterior y listo. Ya tendrán la población a mitad de año que ocuparán también aquí. Vale, pues empezamos con el tratamiento de los datos para las funciones. Aquí no lo había visto con ustedes que yo recuerde la función glue. Ahorita la vamos a checar. Aquí tienen una dirección principal, ¿no? Y en este caso, si yo la dejara fija y aquí pusiera todos mis archivos, desde los censos hasta funciones, y luego los nacimientos y todo eso, pues esta sería mi dirección raíz, por así decirlo. Y entonces, cuando yo quisiera seleccionar un archivo en específico, que no sé, sea la mortalidad en el 2010, que son estas de funciones, yo leo el archivo tal cual con un read Excel, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace el glue es unir cadenas de caracteres, ¿de acuerdo? Y entonces va a unir tanto la dirección principal, que es esta, como cómo se llama el archivo, junto con su extensión, no lo olviden. Entonces lo separa una coma, eso es un poquito obvio. Y entonces ya cuando ustedes leen dicho archivo, pues les va a aparecer. Les va a aparecer, pero ahorita como ya yo corrí todo este conjunto de especificaciones o de instrucciones, ya está limpia mi información. Yo lo que hice aquí fue decirle muchas de las primeras 6 líneas. ¿Y por qué? Porque muchas de las primeras 6 líneas es esto, ¿vale? Y entonces, después, ¿qué es lo que hace? Después le digo, pero bórrame también la columna total y la columna no especificado. ¿Todo bien? Y renombrar, pues lo que tienes aquí por default, que la edad, como no tienes aquí nada en edad, o sea que aquí está hueco, se va a poner automáticamente como punto 1. Y el 1 es porque está en la columna 1. Sería punto 3 si estuviera en la columna 3 y demás. Y entonces, dense cuenta que las defunciones en general para 2010 y para 2020, aquí en lugar de decir hombres, va a decir hombre. Y aquí va a decir mujer en lugar de decir mujeres. Y yo no tengo problema con eso, pero cuando nosotros exportamos el archivo de población a mitad de año, aparecía hombres y mujeres. Entonces, vale la pena, si ustedes consideran, homologar nombres, ¿no? Es decir, que lo que está aquí también esté allá, con diferentes datos, pero que en esencia el nombre de las columnas sea el mismo. Por eso es que yo hice este cambio, ¿va? Y luego está un mutate. Lo que hice fue convertir a valores los datos de los hombres, ¿va? Porque estaban separados por coma por naturaleza. Pero pues yo no quiero eso. Y listo. Cuando yo limpié esto, me aparece la información. Así, ¿va? Va, pues, ¿qué más? Pues así como yo limpié la población del 2010, las defunciones, vaya, también limpio las defunciones del 2020 de esta misma manera. Y listo, no pasa nada. Aquí aplico un include igual a false. ¿Por qué? Pues porque no quiero que se vea esa información. Y lo llegué a ver en algunos de sus códigos que sí me mostraron esta información, la limpieza de los datos, cuando yo no la pedí. Así que aguas con eso, mis niños.
Y bien, esto no es la gran ciencia. Las tasas brutas de mortalidad, como les decía, se calculan como un cociente y luego multiplican por 1000, ¿va? En el numerador tenemos las defunciones. Listo, aquí está la mortalidad del 2010 para cada sexo y para cada año. 2010 en hombres y 2010 en mujeres. 2020 en hombres, 2020 en mujeres. Entonces sigue esta lógica, ¿va? Y lo que quiero es en general el número total de fallecidos hombres en el 2010. Por eso es que le aplicó la suma, la suma para los cuatro casos, ¿de acuerdo? Y en el denominador yo voy a tener a la población a mitad de año y lo aplico para cada año y para cada sexo. En este caso, como en la primera línea yo tenía que son las defunciones de los hombres en el 2010, pues aquí va a ser la población de los hombres en el 2010, pero no cualquier población, la población a mitad de año, ¿sí? Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Entonces lo que yo quiero son meramente sumas, ¿vale? Que me dé el total de la población a mitad de año de los hombres en el 2010, según esta línea 901. Y lo multiplico por 1000. Y esto va a ser la tasa bruta de mortalidad en el 2010 para los hombres. Cuando ocurro esto, se ve así, ¿no? Y esto se ve un poco, mucha información, vaya. Esto bien lo puede hacer una función y listo, darles o escupirles como tal los cuatro datos de las tasas brutas de mortalidad, dos para, más bien, tanto para hombres como para mujeres y para ambos años. Pero bueno, yo aquí lo hice de manera manual y un poquito académica porque justamente para eso es esto, para que ustedes comprendan qué es lo que estoy haciendo y ya después empiecen a practicar por su cuenta. Y bueno, ya tengo pues mis tasas brutas, pero estas se basan en sexos, ¿no? En sexos y en años. Pero yo quiero una tabla, sí, o sea, yo quiero en una tabla poner también las tasas brutas de mortalidad en general, ¿va? Para ambos años sin distinción de sexo. Y aquí entonces lo que haría es tanto juntarlas en el numerador, la mortalidad de los hombres en un año en específico y más en dicho año en específico la mortalidad de las mujeres. Y entonces, cuando corro esto, ya lo había corrido creo que antes, y muestro en general que me construya un data frame donde en la primera columna tenga yo el año 2010 y 2020 y en la segunda columna los hombres, en la tercera las mujeres y en la cuarta la tasa bruta de mortalidad global, me va a aparecer algo como esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a leer esto? Ah, bueno, pues que de cada 1000 hombres son cinco, este, los que se mueren, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entre el 2010 y 2020 aumentó pues muy significativamente, de 6 si ustedes gustan redondear, a 10. Entonces, eso también deriva de los efectos de la pandemia y otras cuestiones importantes, ¿no? Y bueno, también por la cultura en México, ¿no? Lo escuché de un profesor decir que no necesariamente los hombres se mueren debido a su estilo de vida y a la adrenalina que sienten pues en varios periodos de su vida, ¿no? Sino también porque pues el cuerpo calla al no llorar y demás. Hay muchos hombres que están en depresión y así también son causas de fallecimiento, el estar en depresión y el hacer cosas que uno considera las únicas que existen para ese momento. Y me refiero por ello pues a los suicidios, ¿va? Pero bueno, tocamos madera. Y pues quedó claro el concepto, yo espero, ¿va? Listo. Entonces, ya para terminar, vamos a aplicar lo mismo para el 2020. Bueno, ¿qué es esto? Vaya, prácticamente. Aquí estoy repitiendo, pero lo único que quiero mostrar en este chunk es que puse un echo igual a false para que no me arroje este código, sino meramente la salida, ¿sí? Y listo, ¿qué más? Luego vamos a tener las tasas específicas de mortalidad como segundo tema. Y aquí
es importante mencionarles que esas tasas brutas de mortalidad pueden verse sesgadas. ¿Y a qué me refiero con sesgadas? A que la información no puede ser tan precisa como uno lo especifique, más bien como uno lo muestra en ese instante. Porque tan fácil es decir, ah, bueno, se mueren 5 hombres por cada 1000 en el 2010. Y luego, ¿cómo me desglosas cuántos en cada grupo de edades, ¿no? Y de ahí la importancia de tener las tasas específicas de mortalidad, porque te va a desglosar en general a qué ritmo o con qué tasa mueren los hombres o las mujeres en un periodo determinado por cada grupo de edad. Entonces, esto se va a calcular de la siguiente manera. Igual es un cociente. Igual si ustedes quieren pueden multiplicarlos por 1000. Yo aquí pues no multipliqué por 1000 porque quiero que vean en general las tasas. Pero puse aquí una nota importante, que cuando se les multiplica por el factor 1000 representan el número de funciones por cada 1000 personas en un intervalo de edades específico. Y eso es lo que veíamos arriba, ¿no? Nada novedoso. ¿Y pues qué son las tasas específicas de mortalidad? Es la frecuencia con la que ocurren las defunciones en un determinado grupo de edades. Vamos a verlo con más detalle. Sepan ustedes que lo vamos a abreviar a las tasas específicas de mortalidad como NMDX, que es esto que se ve aquí, ¿vale? Y eso lo van a ver pues en las tablas de mortalidad que ya están viendo con el profesor o que ya acabaron de ver. En el numerador de las tasas específicas de mortalidad vamos a tener justamente las defunciones ocurridas en un año en específico o en un intervalo más bien. No quiero ser burda ahí. En un intervalo de edades. Puede ser en edades individuales, en edades quinquenales, da igual, ¿va? Para este estudio nosotros vamos a aplicarlo pues por quinquenios. Es decir, en el numerador tendremos las defunciones de 0 a 4 años, si es que queremos las tasas específicas para ese grupo. Y en el denominador pues vamos a tener la población a mitad de años en ese intervalo de edades. Aquí lo que hacemos es profundizar en ver cómo mueren las personas y con qué tasa vaya en un periodo. Y listo, aquí lo que hago es, bueno, para empezar, corro esto y noten ustedes que aquí tengo unos datos interesantes, ¿no? Para empezar, las defunciones se ven así, dice menores de 1 año, 1 a 4 años. Y entonces, cuando yo también mm, muestro la población a mitad de año, aquí dice de 0 a 4 años, ¿vale? Entonces se antoja unificar estos valores. Es decir, que el índice 1 y 2 en renglones los junte para que así yo tenga la población de 0 a 4 años como se ve aquí en la población en mitad de año, ¿va? Y entonces, por eso les estoy mostrando pues como tal, esta manera yo de seleccionar esta información. En Python es con el iLog, aquí es meramente con corchetes y haciendo alusión a filas y a columnas pues en la segunda parte de la coma, ¿va? Y entonces, las defunciones de 0 a 4 años será pues en suma, la mortalidad del renglón 1 y del renglón 2 que son los menores de 1 año y los de 1 a 4 años. Y selecciono la columna 2 porque me estoy basando primeramente en los hombres y aquí en las mujeres, por eso es la columna 3, ¿va? Y las defunciones de 0 a 4 años, pues únicamente em, es lo mismo, pero cambia, lo único es el año, ¿vale? Y ya, vale. Después de aquí, voy a correr esto. Después de aquí yo voy a tener pues esta vaina, ¿vale? Y que son las tasas específicas de mortalidad, pero para ese grupo en específico. Y entonces, como yo ya calculé las funciones de 0 a 4 años y tengo la población a mitad de años de únicamente de este sector, que es este, ocupo el índice 1, ¿vale? Por eso aquí tengo asociado el índice 1. Y el 2 ya lo saben, es para los hombres. Este 2 porque hace alusión a la segunda columna, que tiene inmersos pues los datos de los hombres. Y luego aquí también calculo las tasas específicas de mortalidad para el resto de edades de los hombres en el 2010.
Y entonces, ¿yo por qué inicio desde el índice 3 hasta el 19? Porque, pues a mí me interesa desde, pues conocer en general la mortalidad dividida en grupos desde los 5 años hasta los 19 puse, ¿no? Que es hasta los 85 años y más. Por eso está así. Y bien, aquí pudieron poner un N-row y todo eso. Entonces son distintas maneras en las que ustedes pueden proceder. Recuerden que podemos llegar a distintos resultados, más bien a mismos resultados con distintos medios, ¿de acuerdo? Vale. Y aquí la población a mitad de año va desde 2 hasta 18, desde 2 hasta 18, ¿va? Entonces hacemos alusión aquí, estos datos a misma información. Vale. Y entonces las tasas específicas de mortalidad de 0 a 4 años para el 2010 las vamos a poner en un data frame, ¿de acuerdo? Y este data frame va a tener esta vista. Ay, es que no he corrido además, lo siento. Va a tener esta vista, ¿va? Y así se va a ver. Y luego yo también voy a crear un data frame, pero para el resto de edades. Entonces, como les decía, aquí voy a utilizar el N-row. ¿Por qué? Porque ahora no siempre yo voy a poder ver la información así. Es decir, eh, mostrar esta vista de este data frame y bajar todo, porque luego tendremos información que va, uy, hasta los, no sé, ¿qué les gusta? 100.000 datos y tener que bajar y constatar que ese es el último dato puede ser un poquito engorroso. Mejor procedan pues de esta manera y así el propio R les dice, ah, pues mira, tu columna más en tu renglón es este, el último, ¿va? Y, y bueno. Cuando ustedes ya calcularon justamente estas tasas específicas de mortalidad para el resto del 2010, tanto para hombres como para mujeres, van a tener este data frame, ¿va? Y así se va a ver. Y entonces, lo que yo hago después es unirlos con un RBind. RBind lo que hace es, pues, pegarte justamente abajo una cosa con otra. En este caso, en la base o en el inicio, yo voy a poner las tasas específicas de mortalidad para el primer grupo de edad. Y después voy a tener al resto de edades, ¿no? Y entonces, algo muy importante que no les he dicho, pero que seguramente ya intuyen y ya conocen, es que un data frame se une solamente si sus columnas tienen asociados los mismos nombres entre un data frame y otro. Y como sí lo tienen, porque ambos tienen esta estructura de columnas que se llama edad, hombres y mujeres, así tal cual, pues te lo une, ¿va? Cuando nosotros unimos esto, ay, es que no lo puedo. Cuando nosotros, por ejemplo, corremos esto, ay, cabrón, ¿qué hice? Ah, bueno, aquí lo que hice eh, fue abrir la función de rbind y como la creó R, pues se dice que es una función y qué es lo que hace y todo eso. Pero bueno, no me interesa mucho. Entonces voy a correr como tal esto y se va a ver así, ¿vale? Entonces, recuerden que si yo multiplico por 1000, me aparece, pues, cuántas personas murieron por cada 1000, ¿va? Entonces, en este caso, sería, si yo multiplico esto por 1000, sería que mueren 3 personas por cada 1000 de 35 a 39 años de sexo masculino. Y listo, tengo esto. Ay, y ya quedó. Y entonces, aquí porque hago esto, esto ya es más cuestión de gusto, si ustedes quieren llamarlo así. Pero dense cuenta que aquí en la sección del ambiente, o sea, de las variables, tengo un montón de variables y entre ellas variables que podría yo considerarlas como temporales. ¿Por qué? Pues porque ya no las voy a volver a ocupar y porque nada más las ocupé en este momento en específico, que es el cálculo o la unión de, pues, de estas tasas, ¿no? Entonces, con un RM yo lo que hago es limpiar mi memoria borrando todas las variables que yo le ponga aquí. Y cuando yo lo hago, esto queda un poquito más, pues más vacío, ¿no?
Yo, por ejemplo, aquí no he borrado las variables auxiliares, pero si se me antoja, puedo hacerlo. Es decir, vamos a borrarlas. A ver, RM, voy a borrar aux 0, aux 1, aux 2 y aux 9, ¿no? Y vean aquí lo que va a pasar. Ya no me las detecta, ¿vale? Entonces, es una buena técnica o una buena práctica si ustedes quieren borrar lo que ya no vayan a ocupar y estén seguros de ello. Y entonces, para no hacerles el cuento largo, las tasas específicas de mortalidad para el 2020 se calculan de esta manera. Sigue la misma lógica de los índices, que empezamos en 3 y acabamos en 19 para el 2020. Y si no me lo creen, vamos a ver. Es que no sé si corrí las tasas específicas de mortalidad para el 2020. A ver. Ok, sí, miren. Aquí tenemos, por ejemplo, la mortalidad en el año 2020. Entonces, nosotros vamos a iniciar en el índice 3, que es el de 5 a 9 años, y de ahí hasta 19, que es pues el total de las filas, ¿vale? Entonces, no hay mayor pierde con esto, y si lo hay, por favor, coméntenlo, ¿va? Y bueno, seguimos bajando. Y cuando nosotros hayamos hecho el mismo proceso para el 2020, pues queda borrar todo aquello que sepamos que ya no vamos a ocupar, ¿no? En este caso yo voy a correr esto y se va a ver así. Y ahora bien, para la visualización de las tasas específicas de mortalidad, yo muestro esta información, ¿va? Entonces, como aquí yo no multipliqué por 1000, yo voy a tener porcentajes. Acuérdense, esto ya lo habíamos visto antes. Yo puedo hacer esta tablita de una manera un poco más personalizada con la función GT. Lo que recibe es un caption, es decir, el nombre de la tabla. También el formato que tú le quieres dar a tus valores. En este caso son porcentajes. ¿Por qué? Pues porque hablamos de tasas y porque aún no la hemos multiplicado por 1000. Si se dan cuenta, aquí arriba nosotros sí multiplicamos por 1000. Por eso es que no es válido decir 5,88%, ¿va? Sepan identificar muy bien esto y triunfarán. Entonces, yo lo que quiero modificar aquí es la columna de hombres y de mujeres y pues que me lo recorte a dos decimales, o sea que después del punto solamente haya dos decimales. Y con un Tab Options yo cambio o modifico o altero el tamaño de mi tablita, ¿va? No hay mayor ciencia aquí. Después hago esta misma visualización para el 2020, aquí no hay novedad, listo, ¿va? Y su trabajo va a ser analizar qué pasó entre un año y otro, cómo es que cambió, qué varió, qué tasas incrementaron y por qué. Entonces es un análisis más robusto, ¿va? Y luego, algo que también es muy importante pues conocer es ver cómo está la distribución de estas tasas específicas de mortalidad. Y con distribución me refiero a ver un comportamiento visual, ¿va? Y entonces, aquí lo que yo voy a hacer es mostrarles un gráfico. No, no le corre. Un grafiquito, ¿vale? Entonces, cuando yo corro esto, vamos a ver qué nos sale. Vale, nos sale esto. Ya habíamos visto previamente en la sesión pasada, y si no, regresense, que yo lo que quiero es, bueno, cuando yo quiero graficar, yo quiero pasar a factor mis datos que son de tipo carácter, ¿vale? Porque cuando yo utilizo Plotly, Plotly sí es muy exigente y te pide que, pues que hagas bien las cosas desde un principio. Entonces, como yo pretendo graficar las tasas específicas de mortalidad por año, es que yo justamente tengo que ordenar, o más bien clasificar con clase, bueno, con clase me refiero al tipo de dato de la edad. Quiero que este tipo de datos sea factor, ¿vale? No carácter. Por eso es que aquí yo estoy haciendo esto, ¿vale? Y bueno, cuando yo veo, eh, voy a dar clic aquí en factor, factor, tasas específicas de mortalidad 2010 y la edad. Vale, está bien graficada, ¿vale?
O sea, estoy viendo aquí los niveles y los veo bien. Es decir, cómo están las clasificaciones. Todo bien. Y bueno, inicialmente yo estoy corriendo esto, pero... Y me está corriendo bien. ¿Por qué? Pues porque antes ya hizo estas cosas, ¿vale? Ya hizo estas cosas. Pero si ustedes no lo hubieran corrido, o sea, no hubieran corrido el chunk así completamente y hubieran dado clic aquí en edad, mm, ujú, hubieran dado clic aquí en pues en estas dos líneas, la 1062 y la 1063, les hubiera aparecido el mismo problema que presentamos en la sesión pasada, que era que como aquí yo tengo la población de, de 85 y más años, como iniciamos en un número, te lo arroja al inicio. Ujú. Y entonces aquí por eso nosotros habíamos usado el serif. Y lo que hace el serif es ponerte pues toda una cadena de valores en el primer parámetro, pero en el segundo los va a borrar. Y nada más va a borrar los que tú le indiques. Y así fue aquí, que yo queremos, bueno, así yo quiero que me corra todos estos valores, que son los factores que aquí se ven, y me borre este. ¿Por qué? Pues porque estaba hasta el final, porque así lo hace R. R primeramente te lee lo que tiene número y después ya los valores que inician con una letra, consonante o vocal, da igual. Entonces, como yo lo borré, entonces lo voy a poner hasta el final. Por eso es que hice pues esta cuestión, ¿vale? No la hice por puro gusto. Y aquí el Mixed Sort es para que me lea de manera, um, pues de manera alfabética, por así decirlo. Y entonces ese problema yo lo presenté cuando teníamos aquí la población de, no me acuerdo si de 40 a 44 años o de 50 a 54 años. Aparecía información em, como que rara, ¿no? Lo ven en el video pasado para que ustedes noten a qué me estoy refiriendo, ¿va? Y las personas que ya lo vieron, pues no se les va a hacer difícil comprender esto. Yo como ya corrí todo esto, pues me aparece la información pues ya limpia, ¿no? Entonces, aquí lo que hice fue ajustar nuevos niveles, ¿de acuerdo? Que son estos que yo les puse. O sea, aquí yo forcé al código a que me diera los niveles según el orden que yo quería, prácticamente. Entonces, cuando yo quiero graficar las tasas específicas de mortalidad, pues resulta que lo quiero hacer en Plotly para que sea tipo dinámico. ¿Y cómo se ve esto? Aquí dentro del Plotly, pues yo voy a tener varios parámetros. Para empezar, ¿qué quiero graficar y qué estructura debe de tener, ¿no? En el eje de las X debe estar la edad y así. De modo que en el eje de las Y, pues van a estar las tasas específicas de mortalidad para cada año, ¿va? Vale. Y bueno, yo agrego unas líneas. ¿Por qué? Pues porque me interesa saber cuáles fueron las tasas específicas de mortalidad para hombres y para mujeres. A la línea de las mujeres las asocié con el color salmón y les di un grosor de 3,5, ¿de acuerdo? Y aquí en overinfo igual a x más y con comillas dobles o simples puede ser, lo que hace es que cuando ustedes se posicionan, les aparece la información tanto del eje X como del eje Y. Aquí nosotros estamos posicionados, pues para empezar, en las tasas específicas de mortalidad de los hombres, por eso está coloreada en azul. Y en el eje de las X, nosotros estamos posicionados en el grupo de edades de 65 a 69 años, que es lo que se muestra ahí. Después está separado por una coma y esa coma muestra dónde estás posicionado en el eje de las Y. En este caso, tus tasas específicas de mortalidad para ese grupo de edad es de 2,24 y así se va a ir moviendo para cada año. Eso es lo que hace el overinfo igual a X más Y. Si ustedes le hubieran puesto X, únicamente les va a mostrar el 30 a 34 años. Y si ustedes hubieran puesto Y, únicamente les muestra el 5,24. ¿Va? Entonces, espero que no haya duda ahí.
Y bueno, ya después yo con un pipe, después ordeno con un layout, más bien escribo un layout y dentro de él son las cosas un poquito más de forma, que es darle un título respectivo a tu gráfica, darle un tamañito de letra y aquí también en el eje de las X poner los nombres y también en el eje de las Y. En el eje de las X yo, por ejemplo, aquí voy a tener edad y aquí voy a tener tasas específicas de mortalidad, ¿vale? Que no se muestran aquí. ¿Por qué? Pues porque se corre lo último que tú le pongas. Ay, vale, se va a ver así, ¿va? Entonces aquí en el eje de las Y, las tasas específicas de mortalidad y en el eje de las X, la edad. Y listo, no hay mayor ciencia. Y bueno, ¿qué es lo que hago yo después? Lo que hago yo después y lo que es de sumo interés mostrarles es esto. Lo que hago aquí es comparar, comparar de manera directa unas tasas con otras. Y para eso yo hago un gráfico y ese gráfico pues se pone con el subplot igual a, más bien con la función subplot, ¿vale? Y ustedes van a dividirlo según lo que deseen. En este caso yo puse n rows igual a 1. ¿Por qué? Pues porque yo quiero tanto graficar estas tasas en el 2010 como las tasas en el 2020, pero que se pongan en un solo renglón. Y entonces así yo voy a tener un gráfico dividido en dos partes, particionado pues en dos partes. En la parte izquierda, porque no es como tal una columna, voy a tener las tasas específicas para el 2010 y las tasas específicas para el 2020. Y lo que los distingue, pues, es el sexo y en este caso son las líneas de color, ¿vale? Y aquí yo tengo otros parámetros, que es el char X y el char Y. Les puse en falso, ¿por qué? Porque yo quiero que me muestre la información del 2000 en el 2010 de la edad y también aquí. Y sí, sé que son las mismas, pero yo no quiero que me las junte, por así decirlo. Entonces, pues por eso digo, no, no me compartas datos en el eje de las X y en el eje de las Y tampoco. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de distintas tasas. En este caso, aquí la tasa de los hombres de 85 años y más fue de 14,28 y aquí fue de 17,6. Y si comparto yo información en el eje de las Y, se va a una sola escala y pues prácticamente no me gustaría eso, ¿va? Em, entonces, el único detalle es aquí afinar. ¿Afinar qué? Eh, en general el espaciado entre un gráfico y otro. Ahora bien, que si ustedes dicen, no, yo la verdad no quiero esta tontería, yo quiero graficar uno por uno, pues adelante, son libres de poner su información como ustedes gusten. Aquí lo importante es que se facilite la interpretación de los resultados viéndolos en un mismo gráfico, ¿va? Y bueno, si no hay más, pasamos a la escala logarítmica. Aquí ya olvidé ponerles como tal qué es lo que se tiene que hacer, pero bueno, no hay mayor ciencia. Vamos a copiar este chunk y lo vamos a pegar por acá abajito, ¿vale? Y listo, aquí voy a poner R log, las específicas de mortalidad. Todo muy bien aquí, esto lo dejo igual. Lo único que sí va a cambiar es que yo quiero como tal, las tasas específicas de mortalidad a una escala logarítmica, porque dense cuenta, cuando yo corro esto, yo tengo esto así, pero si se dan cuenta, este gráfico, aquí las tasas son muy, ¿cómo decirlo? Son muy parecidas, tanto así que se pierde, o sea, yo aquí no veo la línea rosa en los primeros años de vida para el 2020 y pues tampoco para el 2010. Entonces, lo que hace pasarlo a una escala logarítmica es que como tal, te muestra la información haciendo un zoom.
en aquellas cosas que a una escala normal no notarías, en escala logarítmica sí lo harías. Entonces, dejen ver si voy a, si funciona, nada más aquí poniendo un log. Yo esperaría que sí. Ujú, justo. Arriba lo que yo quise hacer es pasar a escala logarítmica las tasas específicas de mortalidad, pero como naturalmente son un data frame, es como de especifica qué es lo que quieres pasar a escala logarítmica, ya que tienes dentro de tu data frame una columna que es la de las edades. Entonces, si ustedes hacen esto, que es haciendo otro data frame que haga alusión a esto, pues ya van a tener las distintas tasas. En este caso, pues nosotros pues podemos hacerlo, ¿no? A ver. Tenemos aquí las tasas específicas de mortalidad para el 2000, ay, para el 2010. La variable hombres, yo la quiero cambiar a una logarítmica. Justo cuando yo corro esto y corro esto, y bueno, lo que ya estaba, qué error. Y sí, justamente porque no puedo hacer este cambio en la variable edad, como les decía. Pero me sorprende porque ya lo habíamos cambiado aquí en las tasas específicas de mortalidad. Pero ahora bien, vamos a ver cómo se ve ese dato. Tasas específicas de mortalidad 2000, hay que ver, 2010. Mm, Se ven así. Pausé un poco para saber o analizar qué estaba pasando y creo que ya lo vi, muchachos. Es este. Yo ahora pasé como log, pero como les decía, no se puede. ¿Por qué? Pues porque tenemos implícita una columna que es de tipo carácter. Bueno, y ya no de tipo carácter, ya es de tipo factor. Entonces vamos a correr esto y esperemos y hagamos chonitos porque ya corre. Listo, ya corrió. Y bueno, las tazas se van a ver de esta manera. Y sí, van a tener unas tazas bien voladotas. ¿Por qué? Pues porque estas tazas no son como reales, son meramente para que ustedes puedan interpretar qué es lo que está pasando con cada una de ellas, ¿vale? Pero dense cuenta que como nuestro primer problema era el cómo nosotros interpretábamos cada una de estas tazas en estos grupos de edades, dense cuenta que el problema en general desde los 0 años, si bien les gusta, hasta los 20 y 24 años. Después ya se empieza a ver la línea rosa. Pero lo que hacen las tasas logarítmicas es que te dicen, ok, bueno, ya puedes ver cómo es el comportamiento en todo el grupo de edades, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues las tasas específicas de mortalidad en el grupo de mujeres siempre estuvo por debajo de la de los hombres, ¿vale? Entonces, aquí se vio el cambio notorio que bajó y para el caso de las mujeres y aquí subió.
Y su trabajo va a ser investigar por qué. Y para ello pueden darle una revisada a qué es lo que pasa o cómo es el comportamiento de las defunciones jóvenes en su estado, en Aguascalientes, en Chiapas, como ustedes consideren, ¿vale? Y así como nosotros graficamos las tasas específicas de mortalidad a una escala logarítmica, lo- pues ustedes también lo harán para el caso del 2020 y si es su gusto, pues también lo harán para mostrar este gráfico, ¿vale? Solo, por favor, verifiquen el cómo darle un espaciado a este subplot y listo, habrán acabado, ¿vale? Y vale, si no hay más detalles, yo creo que es todo. Me despido de ustedes, muchachitos, y los veo en la sesión de el viernes aquí en línea, ¿vale? Les voy a dejar este video. Ahí ya vamos a ver las mortalidades en el periodo neonatal y postneonatal y empezaremos con el tema de tasas específicas, no, tasas estandarizadas de mortalidad. Y así ya nos mantendremos al día y estaremos en línea con el profesor. ¿Va? Si no hay nada más que atender, quedo atenta a sus órdenes. Nos vemos.